Anteriormente vimos cómo el simbolismo presente en el escudo del Papa Alejandro VI y en el escudo de los Reyes Católicos testimoniaban que el descubrimiento de América no fue un hecho fortuito, no, sino una hazaña proyectada en el tiempo. América, por tanto, habría sido una tierra conocida en ciertos círculos del Renacimiento, si bien su conocimiento se mantuvo oculto gracias al poder omnímodo de Roma y su Iglesia. Así que, llegados a este punto, es lógico que nos planteemos el verdadero papel que Cristóbal Colón jugó en la historia. Y en este sentido resulta revelador un párrafo presente en la carta que en el año 1500 Colón escribiera a doña Juana de la Torre. Yo vine con amor tan entrañable a servir a estos príncipes, y he servido de servicio de que jamás se oyó ni vio. Del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después de dicho por boca de Isaías, me hizo mensajero y mostró aquella parte. En todos hubo incredulidad, y a la reina mi señora dio el espíritu de inteligencia y esfuerzo grande, y lo hizo de toda heredera, como a cara y muy amada hija. La posesión de todo esto fui a tomar en su real nombre. Es revelador en primer lugar porque demuestra que Colón sabía perfectamente que aquellas tierras eran nuevas y por tanto no las confunde con Asia. En segundo lugar porque demuestra que Colón participaba de las ideas apocalípticas del momento, al afirmar que con su gesta se daba cumplimiento a las profecías de San Juan e Isaías. Y en tercer lugar, porque testimonia que Colón se veía a sí mismo como un conquistador al servicio de los reyes del catolicismo, y especialmente al servicio de Isabel la Católica, la reina a la que Roma había favorecido con el dominio de América. Así pues, estamos ante un Colón desconocido, un Colón apocalíptico y conquistador, muy diferente al humilde cardador y tejedor de lanas genovés que, intentando abrir una ruta comercial a Oriente por Occidente, casualmente descubrió un continente. Y este pasaje no es el único, ¿no? Como iremos viendo, otros muchos textos y documentos de Cristóbal Colón, recogidos por la insigne colombinista Consuelo Varela, trazan una imagen del descubridor muy diferente a la del Colón histórico. Unos justifican este tipo de declaraciones en una supuesta megalomanía. Otros, sin embargo, ven en ellas las claves de un misterio, el de su verdadera identidad. Y es que, teniendo en cuenta que antes del 3 de mayo de 1493, esto es, antes de la firma de la primera bula intercaetera, el dominio de América estaba bajo el control de la Iglesia, ¿creen razonable que Roma permitiera que la gloria del descubrimiento recayera en alguien que no fuera merecedor de tanta honra? Doña Juana de la Torre, la receptora de la anterior misiva de Colón, pertenecía a una notable familia al servicio de los reyes católicos. A ella se le había encomendado ni más ni menos que la educación del príncipe Juan, el único hijo varón de los reyes, y también la de Hernando Colón, el hijo menor del descubridor, que en 1494 y con la edad de 6 años había entrado a formar parte de la corte castellana como paje del príncipe. Fruto de la relación habida entre un viudo Colón y la castellana Beatriz Enríquez de Arana, Hernando Colón se convertiría con el tiempo en un afamado cosmógrafo que resolvió la manera de hallar la longitud en el mar, y también un destacado bibliófilo que reunió en Sevilla una de las bibliotecas más grandes del Renacimiento. 30 años después de su muerte, acontecida en 1539, se publicaría en Italia la biografía que escribiera sobre su padre, su historia del almirante. Y en ella, por fortuna, Hernando Colón nos aclara la razón del misterio que se cierne sobre su identidad. De modo que, cuanto más apto y capacitado estaba para la gran empresa, tanto menos quiso que su patria y origen fuesen conocidos. Así pues, el misterio existe ni más ni menos que porque Cristóbal Colón quiso que existiera. ¿Y por qué quiso que existiera? El mismo párrafo nos da la respuesta, porque era el más apto y el más capacitado. Hoy no son pocos los expertos que consideran que Hernando Colón falseó la verdad
para enaltecer la figura de su padre. Pero, ¿realmente fue así? Durante su segundo viaje, Cristóbal Colón escribió un memorial para los reyes, que entregó precisamente al hermano de Juana de la Torre, Antonio de la Torre, hombre de armas de los reyes. En este memorial, Colón dice y suplica una serie de cosas a los monarcas, y al final de cada capítulo aparece la respuesta de sus altezas. Pues bien, en el primer capítulo, Colón alaba las riquezas de aquellas tierras y hace la primera petición a los reyes, que den gracias a Dios por haber sido favorecidos de tal manera. A lo que los reyes contestan: Sus Altezas dan muchas gracias a Dios por esto, y tienen en muy señalado servicio al almirante todo lo que en esto ha hecho y hace, porque conocen que después de Dios a él le deben de todo lo que en esto han habido o hubieren, y porque cerca de esto le escriben más largo, a su carta se remiten. El reconocimiento de los reyes no puede ser más claro. Después de a Dios, a él le deben todo lo relativo a América. Los reyes parecen olvidar que había sido el Papa quien apenas unos meses antes les había otorgado el dominio de América. Era a él a quien debían de estar agradecidos y, sin embargo, en el recuerdo de los reyes pesa más la figura del humilde tejedor y cardador de lanas genovés que la del vicario de Dios en el mundo. Este reconocimiento de los reyes a Colón parece confirmar la declaración de Hernando, esto es, que su padre era el más apto y capacitado para llevar a cabo la empresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristóbal Colón tenía tanto poder? El primer capítulo de la historia del almirante tiene por título De la patria, origen y nombre del almirante Cristóbal Colón. Sin embargo, al finalizar su lectura, se descubre que Hernando no solo no aclara ninguno de estos aspectos, sino que además ayuda a acrecentar la duda al sentenciar que ni la patria, ni la estirpe, ni el nombre que hoy se atribuyen al descubridor son los reales. Afortunadamente, tiene la deferencia, eso sí, de explicar por qué él tampoco se toma el trabajo de revelarlos. Yo, sin embargo, no quise tomarme ese trabajo pensando que él había sido elegido por nuestro Señor para ser algo tan grande como lo que llevó a cabo, y que como había de ser tan verdadero apóstol suyo, como en efecto lo fue, quiso que en esto se asemejara a los otros, a los cuales, para publicar su nombre, los eligió del mar y de la ribera, y no de alturas y palacios, e incluso que lo imitasen a él mismo, el cual, siendo sus antepasados de la real sangre de Jerusalén, prefirió que sus padres apenas fueran conocidos, de modo que cuanto más apto y capacitado estaba para la gran empresa, tanto menos quiso que su patria y origen fuesen conocidos. El hijo del descubridor es claro. Su padre había sido elegido por nuestro Señor para hacer algo tan grande que para ello había querido imitar a Cristo, quien, habiendo crecido como el hijo de un humilde carpintero, realmente era el Hijo de Dios y el Rey de los judíos. Si damos credibilidad a Hernando, los orígenes humildes de Colón serían realmente una cortina de humo, una identidad falsa que ayudaría a ocultar la verdadera identidad del descubridor. Y es que no hay que ser muy perspicaz para comprender que borrar la identidad real del descubridor también significaba borrar el rastro de quien había probablemente orquestado el descubrimiento de América. Y en este sentido hay una línea ciertamente desconcertante en el anterior texto de Hernando, y es aquella en la que confiesa: y que como había de ser tan verdadero apóstol suyo, como en efecto lo fue. Y es que con estas palabras Hernando Colón parece insinuar que su padre era un hombre vinculado a la Iglesia. ¿No les parece?